Era una mañana cualquiera en la oficina, el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, creando un juego de luces sobre los cubículos desordenados. Me encontraba una vez más frente a mi computadora, la melodía monótona del tecleo de mis compañeros resonaba a mi alrededor. Pero la inquietud en mi pecho era más fuerte que cualquier sonido. Desde que mi jefe cambió la tabla de tareas, el ambiente se tornó extraño y tenso, a medida que el tiempo pasaba. Supe que algo no estaba bien. ¿Por qué mis correos siguen sin respuesta? Me preguntaba día tras día. Mis sugerencias, mis dudas. Las pequeñas preocupaciones hacía tiempo que habían caído al vacío, mientras otros colegas discutían con entusiasmo nuevos proyectos. Yo me sentía en un rincón, como un espectador de un juego en el que no tenía parte. Ese día, la gota que colmó el vaso llegó en forma de un correo sin respuesta a una inquietante solicitud que había enviado a Recursos Humanos. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como la frustración crecía en mí. Fue entonces cuando una idea arriesgada germinó en mi mente. ¿Y si simplemente presiono responder a todos? Pensé. La adrenalina comenzó a correr por mis venas como un torrente, mientras decidía redactar un mensaje que quizás desataría todo un caos. Con determinación, escribí una carta formal. Estimados compañeros, siento la necesidad de plantear mis inquietudes sobre la falta de comunicación en el equipo y el desinterés que parece rodear nuestras tareas diarias. Mis dedos danzaban sobre el teclado, engranando cada palabra con lo que consideraba una verdad necesaria. No solo era mi voz, eran las voces de todos aquellos que se sentían como yo. Cuando finalmente hice clic en enviar, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué habré hecho?, pensé. Justo entonces, el silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Pasaron unos minutos y, al mirar hacia las pantallas de mis colegas, noté un cambio en el ambiente. Sus miradas se cruzaban discretamente, murmurando en un tono apenas audible. El nerviosismo se palpaba en el aire, y yo empecé a sentir que había tocado un tema sensible. Fue entonces cuando llegó la primera respuesta, una que ni siquiera esperaba. ¿Por qué no nos hablamos primero?, decía el mensaje de Javier, un colega al que siempre consideré cercano. Lo intenté, Javier, lo intenté, murmuré para mí mientras el sudor comenzaba a humedecer mis palmas. La respuesta no tardó en llegar a la bandeja de entrada, y al abrirla me sentí como si hubiese abierto la caja de Pandora. Pronto comenzaron a aparecer más correos en cadena, revelando ahondadas frustraciones que nadie había expresado antes. Nadie había tenido el valor o quizás la necesidad real hasta ese momento. Las tensiones comenzaron a palpitar. Sara, una de las más calladas del equipo, reveló un juicioso comentario sobre la falta de claridad en los roles. Estamos en la cuerda floja, ¿no creen?, escribió. Otros empezaron a hacerse eco de sus palabras, y lo que comenzó como un simple correo se convirtió en una tormenta. Pero no solo eso. A medida que las voces se alzaban en el hilo, cosas inquietantes empezaron a salir a la luz. Comentarios sobre decisiones pasadas y apropiaciones de ideas ajenas comenzaron a tejer un intrincado entramado de secretos que amenazaba con derrumbar la imagen pulcra que tenía de algunos de mis colegas. ¿Qué está pasando aquí?, susurré, intrigado y alarmado a la vez. Las caras sonrientes de aquellos que consideraba amigos se empezaron a oscurecer. No podía volver atrás. Había comenzado algo que podría cambiarlo todo. Habría hecho bien al presionar responder a todos. El hilo de correo se hacía cada vez más largo y complicado, mientras el caos se desataba en mi pantalla. Una pregunta desesperante cruzó mi mente. ¿Cómo se defenderían aquellos que querían mantener sus secretos en la sombra? Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que revisa si sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. El silencio de la oficina se había transformado en un murmullo de intriga y sospecha. Miradas esquivas se cruzaban por encima de los cubículos mientras yo, en medio del tumulto, me preguntaba qué haría después. ¿Debería haberme mantenido en la sombra? O tal vez este era precisamente el momento de luchar por mi voz, pero no sabía la profundidad de los secretos que había comenzado a destapar. Y el dilema de si podía confiar en mis aliados estaba a punto de volverse más complejo. La tensión en la oficina había alcanzado un nivel que nunca antes había experimentado. Aquello que había comenzado como un simple correo, un grito sutil por atención, había desatado un torbellino de reacciones. Mientras leía cada respuesta que iluminaba mi pantalla, me di cuenta que había desnudado un sistema donde las apariencias eran todo y el silencio el mentre de la supervivencia. Esto no se puede quedar así, susurró Sara, como si leyera mis pensamientos. La miro con nerviosismo, su voz, tan serena, contrastaba completamente con el caos que envolvía la sala. Era en esos momentos de tensión que se revelaban las verdaderas lealtades y emociones de las personas. Cada clic del teclado resonaba en mi cerebro como un tambor. Las respuestas comenzaban a fluir, cada vez más cargadas de emociones reprimidas. Javier, quien había sido uno de los primeros en cuestionar mis intenciones, ahora estaba terriblemente callado. Miré hacia su cubículo y lo vi con el rostro pálido,
su pantalla llena de correos sin leer. Como si la verdad lo hubiera golpeado con fuerza. ¿Qué secreto se escondía realmente? Necesitamos organizarnos, dijo Fernando. Un colega que siempre había sido más observador que participante activo en las reuniones. No podemos dejar que esto se convierta en un circo. Estaba asustado. Y eso me llevó a pensar que quizás sus palabras eran acertadas. Pero, ¿cómo evitarlo cuando los ruidos de los secretos ya empezaban a ser demasiado fuertes? Entonces, sin dudarlo, decidí actuar. Una respuesta llena de determinación brotó de mis manos. ¿Qué tal si aprovechamos este momento y reformulamos las cosas? Si compartimos nuestras inquietudes abiertamente, quizás podemos forjar algo más fuerte, presioné enviar. Sintiendo que el peso de mis palabras podría ser nuestra única salvación en medio de la tormenta. Sin embargo, la respuesta de Javier no se hizo esperar. ¿Y qué hay de los problemas que vienen de atrás? ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos ante lo evidente? Su respuesta, tan directa y mordaz, dejó a todos en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Entonces comprendí que la lucha no solo era por la comunicación, sino por la verdad escondida en los rincones oscuros de nuestra pequeña, y hasta ahora, cómoda burbuja laboral. Esto se está descontrolando, pensé. Mientras las vertiginosas conversaciones seguían fluyendo, cada corrección de errores, cada queja, cada comentario sobre decisiones erróneas inundaban el hilo como una marea. Eliminé cualquier duda que pudiese haber tenido sobre el riesgo que decidí tomar. Estaba claro que este era el momento de ser escuchado, de desmantelar el títere de la complacencia que todos habíamos aceptado. No obstante, a cada segundo, creció una preocupación en mí. ¿Hasta dónde llegarían algunos de mis compañeros para esconder sus secretos? Miradas furtivas y risitas nerviosas se cruzaban por los pasillos. Fue entonces cuando vi a Marisol, una colega a quien había considerado una amiga. Su rostro, antes amigable, se transformó en una máscara de intriga y desconfianza. ¿Qué haré si los secretos salen a la luz, Marisol?, le pregunté. Incapaz de ocultar la inquietud en mi voz, ella sonrió, pero no era una sonrisa de aliento. Era como si supiera algo que yo no. El hilo seguía creciendo, y la atmósfera se volvía densa. Confío en que los cambios serán para bien, le respondía Fernando a pesar de la creciente duda en mí. Pero si hay verdades por descubrir, esto puede volverse peligroso. Con cada mensaje que intercambiábamos, me adentraba más en un juego de poderes que nunca imaginé ser parte. Grandes decisiones, mutuas traiciones, todo giraba a mi alrededor como una tormenta imparable. ¿Sería cierto que en el corazón de la oscuridad se encuentra la verdadera luz? Esa fue la pregunta que resonó en mi mente mientras las voces de mis compañeros continuaban elevándose. Lo que comenzaron como simples inquietudes se estaba convirtiendo en un terreno de batallas invisibles. Sin quererlo, me encontraba en un torbellino que empujaba mi valor hacia el límite. No obstante, lo que no sabía era que muchos de ellos tampoco querían que la tormenta se calmara. Las miradas eran una pizca de lo que vendría. Cada secreto tenía un precio. Y estaba comenzando a sentir el peso de adentrarme en un mundo que había estado tan celosamente escondido. ¿Vale la pena desafiar lo desconocido? Una vez más, me enfrentaba a la pregunta que, sin querer, había comenzado a definir mi trayectoria en esta corporación. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Pero, ¿hacia dónde me llevaría este nuevo camino? Estaba claro que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Era un día nublado y el silencio en la oficina se había transformado en un eco de nerviosismo. A medida que los correos seguían llegando, la atmósfera se tornaba cada vez más inquietante. Las caras de mis compañeros reflejaban confusión y preocupación, como si un secreto oscuro estuviera a punto de ser revelado, y yo me había erigido sin querer en el portador de esa verdad. Esto se está saliendo de control, murmuré mientras observaba a Sara. Su mirada perdida en la pantalla trataba de procesar lo que acababa de suceder. Ya no se trata solo de la falta de comunicación, algo más está en juego. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Realmente había tomado la decisión correcta al apretar responder a todos? La inquietud se transformó en un dilema ético. El sonido de un nuevo mensaje atrajo mi atención. Era Javier, quien había sido uno de los más críticos respecto a mi envío. ¿Qué vamos a hacer ahora?, decía su mensaje. Lo que comenzó como una queja puede volverse un problema mayor. Leer esas palabras disparó mi adrenalina. Él tenía razón y me di cuenta de que quizás, solo quizás, había abierto la caja de Pandora. Claro que va a ser un problema, pero es un problema que debemos enfrentar, respondí, intentando no sonar demasiado seguro. La realidad es que me sentía cada vez más atrapado en esta red de secretos y confusiones, pero lo que sucedió después me dejó helado. Marisol se levantó repentinamente de su cubículo y con voz temblorosa exclamó: no podemos seguir ignorando los problemas reales de la oficina. Si nos quedamos callados, todo continuará igual. Su valentía sorprendió a todos, y un silencio ensordecedor la siguió. Sus palabras actuaron como un catalizador. Podría ser que la chispa que había encendido con mi correo estaba comenzando a iluminar el oscuro rincón de la indiferencia en nuestro equipo.
No estás sola en esto, le dije, sintiendo que, por primera vez, podía unirme a alguien. Necesitamos encontrar soluciones y no solo quedarnos en la queja. A medida que planteábamos nuestras ideas, me di cuenta de que tal vez la unión de nuestras voces podría generar un cambio real. La inquietud se transformó en una extraña esperanza. Fernando asintió y añadió, si esto sigue así, quizás deberíamos hacer una reunión donde expongamos todas nuestras preocupaciones. Necesitamos un espacio seguro para hablar. La idea resonó. Quizás eso era lo que todos necesitaban, un lugar donde poder ser honestos y dejar caer las máscaras que todos llevábamos. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, una sombra se hizo presente. Sentí una mirada en mi espalda. Era Javier, quien no parecía estar convencido de que esto fuera una buena idea. Se acercó y murmuró, ten cuidado con lo que deseas. No todos quieren que esto salga a la luz. Esas palabras me hicieron cuestionar mis decisiones de nuevo. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, sintiendo una mezcla de ira y miedo. Si había algo que había aprendido en este juego, era que los secretos suelen llevarse a la tumba con mucho cuidado. La tensión aumentaba y el ambiente se volvía cada vez más volátil. De repente, el sonido de una notificación rompió el silencio. Era un nuevo correo, y la vista previa mostraba el nombre de alguien que jamás habría imaginado que se atrevería a responder. Era el jefe. Su mensaje era breve, pero cargado de inquietantes promesas. He estado al tanto de las discusiones recientes. Se tomará una acción. Mi estómago se revolvió. En ese momento, supe que había cruzado un umbral del que no había retorno. Cada decisión que había tomado, cada palabra que había escrito, ahora tenía consecuencias. Chicos, esto puede salir mal, advertí, sintiendo que mi voz temblaba. Debemos ser cautelosos. Sin embargo, en parte de mí había una chispa de emoción. El juego estaba en marcha y no sabía cuántas revelaciones más estaban por ocurrir. ¿Quién caería primero? ¿Qué secretos saldrían a la luz? La incertidumbre acechaba, pero eso no frenó el flujo de energía que ahora nos rodeaba. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. Todo este tiempo había creído que la lucha era mía, pero ahora entendía que el miedo, la angustia y la ansiedad eran compartidos. Sabía que lo que empezamos como un simple email podría llevarnos a una lucha mucho más grande. Una lucha que podría implicar decisiones difíciles y alianzas inesperadas. Lo que estamos enfrentando no es trivial. Hay mucho más en juego de lo que creemos, dijo Marisol, mirando a todos con seriedad. Tal vez sea hora de una conversación más profunda, un cambio real. Su determinación iluminó el bombo general y de repente, la oficina no parecía tan sombría, pero las sombras seguían acechando. Entonces, mientras los murmullos se intensificaban y las miradas se volvían más intensas, la pregunta seguía flotando sobre nuestra cabeza. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? El hilo de la verdad comenzaba a desenredarse. Y yo estaba decidido a seguir esa hebra a pesar de lo desconocido que me aguardaba al final de este camino. Lo que venga, pensé. Sobre todo, ahora sabía que si había que luchar, lo haría junto a aquellos que hasta ahora solo eran compañeros. Acababa de dar un paso crucial en la búsqueda de la verdad. Y no podía darme la vuelta ahora. ¿Seguiría en pie ante lo que se revelaría? La respuesta solo vendría con el tiempo y las decisiones que aún estaban por tomar. Era un día cualquiera en la oficina, el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, creando un juego de luces sobre los cubículos desordenados. Me encontraba una vez más ante mi computadora, con el sonido monótono del tecleo de mis compañeros resonando a mi alrededor. Sin embargo, la inquietud en mi pecho se sentía más intensa que cualquier otro ruido. Desde que mi jefe decidió cambiar la tabla de tareas, percibí cómo el ambiente se volvió extraño y tenso. A medida que el tiempo pasaba, supe que algo no estaba bien. ¿Por qué mis correos siguen sin respuesta?, me preguntaba día tras día. Mis sugerencias, mis dudas, mis preocupaciones habían caído en el vacío. Mientras otros colegas debatían entusiastas sobre nuevos proyectos, yo me sentía relegado, como un mero espectador en una obra en la que no tenía papel alguno. Todo cambió cuando, una mañana, la gota que colmó el vaso se presentó en forma de un silencio ensordecedor ante una solicitud de recursos humanos que había enviado. La frustración me invadió. Y fue entonces cuando decidí arriesgarme, y si simplemente presiono responder a todos, pensé. Así que, con la adrenalina corriendo por mis venas, redacté un mensaje que podría desatar un caos. Estimados compañeros, siento la necesidad de expresar mis inquietudes sobre la falta de comunicación en nuestro equipo. Esas palabras, cargadas de sinceridad, estaban destinadas a resonar en cada rincón de la oficina. Al hacer clic en enviar, el escalofrío que recorrió mi espalda me dejó en un estado de incertidumbre. No podía volver atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor, y cuando los primeros correos comenzaron a llegar, me di cuenta de que había abierto una puerta que quizás debería haber mantenido cerrada. De repente, como si hubiésemos sacudido a un enjambre de abejas, la oficina comenzó a zumbir. Miradas furtivas se cruzaban y el nerviosismo se palpaba en el aire. Javier,
Un colega, que siempre había sido cercano, cuestionó mis intenciones. ¿Por qué no hablamos primero? Me mordí el labio, recordando cuántas veces había intentado acercarme a él en vano. Lo intenté, Javier, lo intenté, así, lo que comenzó como un simple correo se convirtió en una tormenta. Sara, la más callada del equipo, soltó una observación crítica sobre la falta de claridad en los roles. Estamos caminando en una cuerda floja, ¿no creen? Escribió, las palabras resonaron y otros comenzaron a sumarse, un coro de frustraciones que había estado reprimido. El caos desatado pronto reveló más de lo que esperaba. Y los secretos empezaron a salir a la luz. Comentarios sobre decisiones polémicas de años pasados comenzaron a dibujar un intrincado paisaje de mentiras y medias verdades. Mi estómago se retorció al recordar cuántas veces había considerado a personas que ahora parecían ocultar una máscara. ¿Qué está sucediendo aquí?, susurré, intentando procesar la situación. Las caras familiares se distorsionaban en mi mente mientras comprendía que la lucha no era solo por reconocimiento, sino también por la verdad que había estado escondida detrás de una fachada de cordialidad. La tensión aumentaba y antes que pudiera reaccionar, se escuchó un golpe en la puerta. Era mi jefe. Su mirada era un torbellino de interrogantes. Sin embargo, lo que no sabía era que esta tormenta apenas comenzaba. A medida que los ecos de nuestros correos resonaban por los pasillos, me di cuenta de que el riesgo de enfrentar la verdad era mayor de lo que había imaginado. Esto no puede quedar así. Dejó caer Marisol, quien hacía unos minutos había intentado mantener la calma. Miré a todos y comprendí que, sin querer, había encendido un fuego que no podría controlar. La ansiedad se convirtió en una valentía insólita. El siguiente paso sería crucial. ¿Podríamos reconstruir lo que se había roto o caerían otros secretos en el camino? Antes de que pudiera asimilarlo, la conversación se tornó seria. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien, dijo Fernando, quien a menudo se mantenía al margen. Necesitamos reunirnos y realmente hablar. La idea resonó, y aunque el miedo acechaba, también había un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado una salida a la ignorancia que nos había mantenido divididos. Con cada palabra intercambiada, la atmósfera se tornó más dinámica, pero la pregunta seguía allí: ¿cuál sería el costo de buscar la verdad? Sin saberlo, me estaba adentrando en un universo de revelaciones que amenazaban con cambiar todo en lo que creía. La batalla no había hecho más que comenzar y las decisiones que estábamos tomando podrían llevarnos a un camino de consecuencias inimaginables. Mientras discutíamos, un nuevo correo llegó, esta vez de mi jefe. Hemos notado la conversación creciente entre el equipo. Decía el mensaje que aumentó la tensión en la sala. Tomaremos acciones para garantizar una comunicación efectiva, con el corazón latiendo en mi pecho. Comprendí la gravedad del momento. ¿Qué pasaría ahora?, me pregunté. La mirada de mis colegas se volvió seria. Tal vez había desatado algo que no podría controlar. Con cada respuesta, la atmósfera se volvía más pesada. Estamos en un lugar del que no podemos escapar fácilmente, murmuré antes de que la realidad nos golpeara con toda su fuerza, mientras reflexionaba sobre la situación. Una voz retumbó en mi cabeza: ¿hasta dónde llegarías para descubrir la verdad? La calle estaba dibujándose frente a mí, llena de peligros y oportunidades, y ahora era evidente que no había vuelta atrás. El clima en la oficina se tornó electrizante. Las miradas de mis compañeros estaban fijas en las pantallas, los murmullos sobre mi correo resonaban como ecos en mi mente. De repente, la puerta se abrió y el jefe hizo su entrada, con una expresión que mezclaba sorpresa y descontento. ¿Podemos hablar todos?, pidió, con un tono que revelaba que la situación se estaba saliendo de control. Mientras nos reuníamos en la sala de conferencias, la tensión era palpable. Mi corazón latía con fuerza y sabía que las decisiones que tomaríamos allí podrían marcar un antes y un después en nuestras vidas laborales. Es hora de enfrentar lo que hemos estado ignorando, dije, sintiendo que era el momento adecuado para alzar la voz. Los rostros de mis compañeros se tornaron serios, y Marisol tomó la delantera. Estamos cansados de vivir bajo la sombra de la incertidumbre. Necesitamos claridad y comunicación genuina. No podemos seguir ignorando nuestros problemas. Su valiente declaración resonó con fuerza y pude detectar un leve asentimiento entre los demás. Javier rompió el silencio. Todo esto empezó con un simple correo. Pero es evidente que hemos dejado de escucharnos. No se trata solo de lo que yo pienso o lo que tú piensas, sino de lo que el equipo necesita en su conjunto. Su sinceridad me sorprendió, y comprendí que habíamos estado más unidos en nuestras frustraciones de lo que pensaba. Entonces, la conversación fluyó. Las quejas sobre la falta de dirección, el temor a ser ignorados y las dudas sobre las decisiones del pasado brotaron como un manantial. Cada voz que se alzaba era un ladrillo más en la construcción de un nuevo camino. Nos dimos cuenta de que este era el inicio de algo significativo, no solo para nosotros, sino también para el liderazgo de la empresa. Con cada palabra, la atmósfera se iluminaba y la camaradería crecía. Sabía que había un riesgo evidente en todo lo que estábamos haciendo, pero también había una euforia en el aire.
Estábamos dejando atrás el miedo que nos había mantenido callados y finalmente estábamos eligiendo la verdad. Entonces, mi jefe tomó la palabra. Estoy aquí para escuchar y lo que digan hoy marcará un cambio. Afirmó con un tono más suave del que esperaba. Era una invitación a dialogar. Es hora de que todos asumamos la responsabilidad de mejorar la comunicación. Las palabras resonaban y de repente todas las inquietudes que habíamos tenido parecían más manejables. Había una chispa de esperanza que se encendía entre nosotros. La reunión continuó. Y aunque no todo estaba resuelto, comenzábamos a ver el camino hacia un futuro más transparente. Mientras los últimos puntos de la reunión se cerraban, supe que había valido la pena presionar, responder a todos. Había desatado un torrente que, aunque tumultuoso, nos estaba llevando hacia un cambio real. Miré a mis compañeros, ahora no solo colegas, sino aliados en la búsqueda de un ambiente laboral más justo y comunicativo. Así que, si te ha gustado esta historia y deseas seguir formando parte de este viaje increíble, no olvides suscribirte y activar la campanita para que junto a nosotros continúes descubriendo cómo enfrentamos las adversidades en nuestra vida diaria. Gracias por estar aquí, cada uno de ustedes es parte de esta narrativa. Juntos podemos dar voz a las inquietudes que se guardan en el silencio. Hasta la próxima.